Alrededor de las 4 de la madrugada del 11 de mayo de 2012, las llamas arrasaron una modesta casa en Victory Road, en Derby, Inglaterra. En cuestión de minutos, los vecinos se despertaron. La gente salió corriendo a la calle. Algunos llamaron a los servicios de emergencia. Otros permanecieron inmóviles, observando cómo una espesa columna de humo negro salía por las ventanas. Dentro de la casa había 6 niños. Cuando los bomberos lograron controlar el incendio, los 6 habían fallecido. La tragedia conmocionó a Gran Bretaña. Los equipos de prensa llegaron casi de inmediato. Los políticos expresaron sus condolencias. La comunidad se unió en el dolor. En el centro de la tragedia se encontraba un padre llamado Mick Philpott. En los días que siguieron, muchas personas lo vieron como un padre devastado que había sufrido una pérdida imposible de imaginar. Las cámaras de televisión captaron sus declaraciones cargadas de emoción. Los periódicos publicaron fotografías de él lamentando la muerte de sus hijos. Durante un breve momento, el país lo consideró otra víctima de un terrible desastre. Pero los investigadores comenzaban a notar cosas que no tenían sentido. Había inconsistencias, pequeños detalles que parecían fuera de lugar, preguntas que se negaban a desaparecer. Mientras los detectives examinaban las pruebas, descubrieron que la historia presentada al público era muy diferente de la realidad que existía tras las puertas cerradas. El incendio en sí fue aterrador. La verdad detrás de él era aún peor. Para entender cómo 6 niños inocentes perdieron la vida aquella noche, los investigadores primero tuvieron que comprender al hombre que estaba en el centro del caso. Y eso significaba remontarse décadas atrás. Porque esta historia no comenzó con un incendio. Comenzó con un patrón. Un patrón de violencia, control, manipulación. Y un hombre que pasó años convenciendo a la gente de que era alguien que en realidad no era. Mucho antes de que el país conociera su nombre, Mick Philpott ya estaba dejando un rastro de destrucción a su paso. Nacido en Derby en 1956, Philpott parecía una persona común a simple vista. Para muchas personas que lo conocían superficialmente, podía resultar encantador. Podía ser amable. A menudo sabía exactamente qué decir. Esa capacidad para causar una buena primera impresión se convertiría en una de sus herramientas más poderosas. Quienes lo trataban brevemente solían describirlo como seguro de sí mismo y carismático. Pero quienes llegaban a conocerlo de cerca con frecuencia descubrían una faceta muy diferente. Con el tiempo, surgirían numerosos testimonios que describían a un hombre que exigía control sobre quienes lo rodeaban. Un hombre que reaccionaba mal cuando era cuestionado. Un hombre que exigía obediencia. Uno de los primeros ejemplos de este comportamiento apareció cuando Philpott inició una relación con una adolescente llamada Kim Hill. Al principio, la relación parecía normal. Como muchas parejas jóvenes, pasaban tiempo juntos y hacían planes para el futuro. Pero según pruebas y testimonios presentados posteriormente ante los tribunales, la relación se volvió cada vez más abusiva. Lo que comenzó como afecto se transformó lentamente en intimidación y violencia. Los amigos y familiares notaron lesiones. Se ofrecieron excusas. Se dieron explicaciones. Pero el patrón continuó. Según los informes, los celos de Philpott se volvieron extremos. Las discusiones aumentaron. El control se convirtió en una característica dominante de la relación. Finalmente, la situación llegó a un punto de ruptura. En 1978, después de años de abuso, Kim decidió poner fin a la relación. Para muchas personas, una ruptura sentimental es dolorosa. Para Philpott, era algo que se negó a aceptar. Poco después de recibir una carta en la que se daba por terminada la relación, irrumpió por la fuerza en la casa de Kim. Lo que ocurrió después se convertiría en uno de los episodios más impactantes de su vida. Armado con un cuchillo, atacó a Kim mientras ella estaba en la cama. La madre de Kim intentó intervenir. También fue atacada. Ambas mujeres sufrieron heridas graves. El ataque fue brutal. El personal médico luchó desesperadamente para salvarles la vida. Contra todo pronóstico, ambas sobrevivieron. El caso llegó a los tribunales. Philpott fue condenado y enviado a prisión. Para muchos observadores, parecía que la sociedad había identificado claramente a un individuo peligroso. Pero los años siguientes plantearían preguntas difíciles. Preguntas sobre si se había hecho lo suficiente. Preguntas sobre si se habían ignorado señales de advertencia. Y preguntas sobre si futuras tragedias podrían haberse evitado. Tras cumplir solo una parte de su condena, Philpott fue liberado. El violento ataque que estuvo a punto de acabar con la vida de 2 personas no marcó el final de su patrón de comportamiento. Por el contrario, fue solo un capítulo dentro de una historia mucho más grande. Una historia que acabaría conduciendo a una de las tragedias familiares más perturbadoras de Gran Bretaña. Tras recuperar la libertad, Philpott retomó su vida. Inició nuevas relaciones. Formó nuevas familias.
Y una vez más, muchas personas vieron únicamente la imagen que él quería mostrar. A lo largo de los años, varias mujeres mantuvieron relaciones con él. Muchas de ellas describieron posteriormente un patrón familiar. Las cosas solían comenzar de forma positiva. Philpott se presentaba como una persona cariñosa y comprensiva. Podía ser atento, protector, incluso encantador. Pero con el tiempo, las relaciones se volvían cada vez más controladoras. Varias exparejas hablaron después de manipulación emocional, intimidación y violencia. Una relación seguía a otra. Nacían hijos. Las familias crecían. Sin embargo, bajo la superficie, los problemas graves continuaban. Con el paso de los años, Philpott tuvo un gran número de hijos. Finalmente, se hizo conocido en toda Gran Bretaña por tener una familia excepcionalmente numerosa. La fascinación pública por su vida personal aumentó. Programas de televisión lo entrevistaron. Documentales analizaron su hogar. Los periódicos publicaron historias sobre su peculiar estructura familiar. Para quienes observaban desde fuera, la situación parecía lo suficientemente inusual como para llamar la atención. Pero para quienes vivían dentro de ese entorno, la realidad era mucho más compleja de lo que aparecía en televisión. A comienzos de los años 2000, Philpott vivía con su esposa, Mairead Philpott, y otra pareja, Lisa Willis. Juntos criaban a numerosos hijos bajo el mismo techo. La situación atrajo una gran cobertura mediática debido a lo poco convencional que resultaba. Los periodistas se centraron en la estructura familiar poco común. Los productores de televisión invitaron a Philpott a hablar sobre su estilo de vida. El público observaba con curiosidad. Muchos lo veían como una figura controvertida. Otros lo consideraban simplemente un personaje excéntrico. Pero muy pocos comprendían lo que realmente sucedía tras las puertas cerradas. A medida que aumentaba la atención mediática, Philpott parecía disfrutar del protagonismo. Con frecuencia se mostraba cómodo frente a las cámaras. Hablaba abiertamente sobre su vida familiar. Defendía sus decisiones. Discutía con sus críticos. Y parecía ansioso por seguir siendo tema de conversación pública. Ese deseo de atención se convertiría más adelante en un elemento importante para comprender su personalidad. Quienes estudiaron su comportamiento señalaron a menudo cuánto parecía disfrutar de la publicidad. Ya fueran documentales, entrevistas o debates televisivos, rara vez evitaba la atención. De hecho, parecía buscarla activamente. Al mismo tiempo, las preocupaciones sobre su hogar continuaban creciendo. Las exparejas describían comportamientos controladores. Las discusiones se hacían públicas. La policía fue llamada en múltiples ocasiones. Los servicios sociales tuvieron conocimiento de diversas preocupaciones. Y, aún así, pese a todas esas señales de advertencia, la familia permaneció unida. La vida continuó. Y el mundo exterior permaneció en gran medida ajeno al rumbo que estaba tomando la historia. Uno de los aspectos más llamativos del caso es la cantidad de señales de advertencia que aparecieron a lo largo de los años. Mirando atrás, investigadores, periodistas y ciudadanos identificarían numerosos momentos que parecían significativos. El ataque violento de los años 70. Las acusaciones de abuso por parte de varias parejas. Las reiteradas preocupaciones por conductas controladoras. Los incidentes públicos relacionados con conflictos domésticos. Cada acontecimiento parecía preocupante por sí solo. Juntos, dibujaban un panorama mucho más amplio. Sin embargo, en aquel momento, esos hechos solían verse de manera aislada. Un incidente aquí, otro incidente allá. Pocas personas los conectaban como parte de un mismo patrón. Y como el patrón completo permanecía oculto, Philpott siguió avanzando. Continuó construyendo su imagen pública. Continuó ampliando su familia. Y continuó ejerciendo influencia sobre las personas más cercanas a él. A medida que pasaban los años, otro aspecto de su vida comenzó a atraer una atención cada vez mayor. El dinero. Más concretamente, las ayudas estatales. El tamaño de su familia significaba que su hogar recibía una considerable asistencia financiera. Esto se convirtió en un tema de debate nacional. Algunos políticos criticaron la situación. Los medios de comunicación la cubrieron ampliamente. La opinión pública se dividió. Los defensores argumentaban que los niños merecían apoyo independientemente de las circunstancias de sus padres. Los críticos acusaban a Philpott de aprovecharse del sistema. El propio Philpott rara vez evitaba estas discusiones. Por el contrario, parecía abrazarlas. Sus apariciones televisivas se convertían en oportunidades para defender sus decisiones. Las discusiones con entrevistadores eran frecuentes. La publicidad mantenía su nombre en los titulares. Y los titulares mantenían la atención pública centrada en él.
Pero mientras el país debatía sobre ayudas sociales, estructuras familiares y apariciones televisivas, algo mucho más grave se estaba desarrollando entre bastidores. Las relaciones dentro del hogar se estaban volviendo cada vez más tensas. Las tensiones crecían. El resentimiento aumentaba. Y se estaban tomando decisiones que acabarían teniendo consecuencias devastadoras. Para 2012, la situación había alcanzado un punto crítico. Una de las personas más importantes dentro del hogar era Lisa Willis. Durante años, había formado parte de la estructura familiar poco convencional de Philpott. Juntos tuvieron hijos. Juntos compartieron responsabilidades. Pero finalmente, la relación se rompió. Lisa decidió marcharse. Para Philpott, aquello era mucho más que el final de una relación. Provocó una disputa por la custodia de varios hijos. Y según los fiscales, esa disputa desempeñaría posteriormente un papel fundamental en los acontecimientos que siguieron. La separación lo cambió todo. Las discusiones se intensificaron. Surgieron problemas legales. El futuro de varios niños se convirtió en motivo de conflicto. Lo que una vez fue una estructura familiar extraordinariamente inusual ahora comenzaba a desmoronarse. Y mientras ese desmoronamiento continuaba, Philpott se enfrentaba a algo que detestaba profundamente: la posibilidad de perder el control. El control había sido un tema recurrente durante toda su vida. Sus exparejas lo describieron. Sus amigos lo notaron. Los investigadores terminaron documentándolo. Ahora, en medio de una disputa por la custodia, ese control parecía estar amenazado. La cronología es importante. Porque solo unos meses después, 6 niños perderían la vida en un incendio que los investigadores determinaron rápidamente que no había sido accidental. Pero antes de poder demostrar lo ocurrido, los detectives necesitaban comprender a las personas implicadas. Necesitaban comprender las relaciones, los motivos, los conflictos y las presiones que se acumulaban dentro del hogar. El público solo veía la tragedia. Los investigadores necesitaban descubrir la historia que había detrás. Y esa historia era mucho más perturbadora de lo que cualquiera hubiera imaginado. En los días posteriores al incendio, miles de personas lamentaron la muerte de los 6 niños. Los homenajes aparecieron por toda la ciudad de Derby. Las flores cubrieron las aceras. Los mensajes de condolencia llegaron desde todo el país. Las comunidades se unieron en el dolor. Para muchas personas, la atención permaneció donde debía estar. En los niños. Vidas jóvenes truncadas. Cumpleaños que jamás serían celebrados. Sueños que nunca llegarían a cumplirse. Familias cambiadas para siempre. Pero mientras los detectives continuaban examinando las pruebas, se convencían cada vez más de que el incendio no había sido simplemente un trágico accidente. Cuanto más aprendían, más preguntas surgían. Preguntas sobre los tiempos. Preguntas sobre comportamientos. Preguntas sobre los motivos. Y cada respuesta parecía conducir a una sola persona: Mick Philpott. El padre que aparecía ante las cámaras como un hombre destrozado por el dolor. El hombre que parecía devastado por la pérdida. La persona que muchos consideraron inicialmente otra víctima. Los detectives comenzaban a sospechar que era algo completamente distinto. La investigación estaba a punto de descubrir un plan tan temerario y sorprendente que dejaría atónitos incluso a los investigadores más experimentados. Y en el centro de ese plan se encontraba un hombre cuyo pasado contenía más señales de advertencia de las que casi nadie había imaginado. En la parte 2, analizaremos el inusual hogar que Mick Philpott construyó, las relaciones que lo mantenían unido, las tensiones que lo desgarraron y la batalla por la custodia que colocó a la familia en el camino hacia la catástrofe. Porque la historia de la masacre de la familia Derby ya no trataba solamente de un incendio. Trataba de comprender cómo años de manipulación, control y conflicto condujeron directamente a uno de los casos criminales más desgarradores de Gran Bretaña. Y como los investigadores estaban a punto de descubrir, la verdad era mucho más oscura de lo que cualquiera había imaginado. La nación creía estar llorando la muerte de 6 niños en un trágico incendio doméstico. Los detectives comenzaban a sospechar que estaban investigando algo mucho peor. Cuando la mayoría de las personas escuchó por primera vez sobre la muerte de 6 niños en Derby, su atención se centró en el incendio. Era comprensible. El incendio fue el acontecimiento que ocupó titulares internacionales. Fue la tragedia que conmocionó al público. Fue el momento que transformó a una familia local en el centro de una historia de alcance nacional. Pero los investigadores acabarían descubriendo que la verdadera historia no comenzó con las llamas. Había comenzado años antes. Para comprender lo ocurrido en mayo de 2012, los detectives necesitaban entender el entorno en el que vivían aquellos niños. Eso significaba examinar el propio hogar, las relaciones que existían dentro de él, las dinámicas de poder, los conflictos y las crecientes tensiones que muy pocas personas ajenas a la familia comprendían realmente.
Visto desde la distancia, el hogar de los Philpott parecía inusual. Pero lo inusual no significa automáticamente peligroso. Muchas personas que viven de formas poco convencionales siguen proporcionando hogares seguros y llenos de cariño para sus hijos. Los investigadores sabían que no podían juzgar a la familia únicamente por las apariencias. Necesitaban hechos. Necesitaban pruebas. Y a medida que reunían información, comenzó a surgir una imagen preocupante. En el centro de todo estaba Mick Philpott. Durante años había construido cuidadosamente una imagen pública. A menudo se presentaba como un hombre de familia incomprendido. Alguien criticado injustamente por su estilo de vida. Alguien perseguido por los medios de comunicación. Alguien que simplemente intentaba mantener a una familia numerosa. Pero según el testimonio de antiguas parejas y diversos testigos, la vida dentro de su hogar era mucho más compleja. Muchas personas que conocieron a Mick Philpott en público lo describieron como una persona segura de sí misma. Algunos lo llamaban carismático. Otros afirmaban que podía resultar entretenido. Sabía cómo atraer la atención. Comprendía cómo dominar una conversación. Y parecía sentirse cómodo situándose en el centro de los acontecimientos. Esas cualidades le ayudaron a conseguir apariciones en televisión. Le ayudaron a despertar el interés de los medios. Y le ayudaron a convencer a otras personas cuando quería algo. Pero quienes pasaban mucho tiempo a su alrededor solían describir otra faceta. Una faceta marcada por el control. Una faceta que exigía lealtad. Una faceta que reaccionaba mal cuando era cuestionada. Con el paso de los años, varias mujeres relatarían experiencias muy similares. Las relaciones solían comenzar de manera positiva. Había atención, cariño, promesas de apoyo. Pero poco a poco esas relaciones se volvían más restrictivas, más controladoras, más difíciles de abandonar. El patrón se repitió con suficiente frecuencia como para que los investigadores lo consideraran una pieza importante para comprender el caso. A comienzos de los años 2000, el hogar de Philpott se había vuelto cada vez más complejo. Su esposa, Mairead Philpott, vivía con él. Otra pareja, Lisa Willis, también formaba parte de la casa. Juntos criaban a numerosos hijos. La situación atrajo una enorme atención mediática debido a lo poco habitual que resultaba. Programas de televisión invitaron a la familia para hablar sobre su estilo de vida. Equipos documentales visitaron su hogar. Periodistas escribieron reportajes sobre su forma de convivencia. Muchos espectadores observaban la situación con fascinación. Algunos la criticaban. Otros defendían el derecho de la familia a vivir como quisiera. Pero muy pocas personas tenían acceso a la realidad de la vida diaria dentro de aquella casa. Lo que el público veía a menudo estaba cuidadosamente controlado. Las cámaras aparecían durante periodos breves. Las entrevistas mostraban momentos seleccionados. Los segmentos televisivos se centraban en la controversia y el entretenimiento. La realidad cotidiana era mucho más difícil de comprender. Según los relatos de antiguos miembros del hogar, Mick Philpott ejercía una influencia significativa sobre prácticamente todos los aspectos de la vida familiar. Las decisiones económicas giraban frecuentemente en torno a él. Las decisiones domésticas dependían a menudo de su aprobación. Las relaciones dentro de la casa estaban condicionadas por sus preferencias. Esta concentración de poder creó un entorno donde el desacuerdo podía resultar complicado. Y con el tiempo, ese entorno generó tensiones. Una de las razones por las que el hogar atraía tanta atención era su tamaño. Philpott tuvo hijos con varias mujeres. A medida que el número de hijos aumentaba, también crecía el interés público. La familia se convirtió en un tema frecuente de discusión en periódicos y programas de televisión. Surgieron preguntas sobre la vivienda. Y poco después aparecieron preguntas sobre las ayudas estatales. El debate público solía centrarse en el dinero. Pero detrás de esas discusiones había personas reales. Niños reales. Relaciones reales. Y problemas reales. Para entonces, las condiciones de vida dentro del hogar se habían vuelto cada vez más hacinadas. Muchas personas se preguntaban cómo funcionaba una familia tan numerosa en el día a día. Los medios destacaban con frecuencia las limitaciones de espacio. La familia buscaba una vivienda más grande. Se presentaban solicitudes. Se discutían posibles soluciones. La vivienda se convirtió en un problema constante. Para el público, aquello parecía simplemente una dificultad práctica asociada a una familia numerosa. Pero para los investigadores que años más tarde examinarían el caso, esos asuntos adquirirían una importancia adicional. Porque la vivienda y las finanzas terminarían vinculándose al motivo. Por el momento, sin embargo, la atención seguía centrada en la propia familia. Dentro del hogar, las relaciones estaban cambiando. Aunque Mairead y Lisa parecían haber coexistido dentro de la estructura creada por Philpott, las tensiones comenzaron a aumentar gradualmente.
Vivir en espacios reducidos ya es difícil en las mejores circunstancias. Cuando a eso se añaden desequilibrios de poder y conflictos personales, las dificultades se multiplican. Antiguos miembros de la familia describieron más tarde un ambiente cargado emocionalmente. Había discusiones, surgían celos. Se acumulaban frustraciones. Y durante todo ese tiempo, Mick Philpott permanecía en el centro de todo. Su influencia moldeaba casi cada interacción. Sus decisiones afectaban a prácticamente todos los que lo rodeaban. Y su aprobación tenía un peso considerable. Uno de los aspectos más importantes para comprender este hogar es reconocer lo difícil que puede resultar abandonar una relación controladora. Muchos observadores externos formularon después una pregunta aparentemente sencilla. ¿Por qué no se marchaban simplemente? La realidad rara vez es tan simple. Los psicólogos que estudian relaciones coercitivas han señalado durante años que el control no siempre depende de la fuerza física. Puede implicar dependencia emocional, presión económica, miedo, aislamiento, manipulación y años de condicionamiento. Las personas que viven en este tipo de entornos suelen experimentar realidades que los demás tienen dificultades para comprender. Esto no justifica decisiones. No elimina responsabilidades. Pero ayuda a explicar por qué algunas personas permanecen en situaciones que parecen insoportables para quienes las observan desde fuera. Cuando los investigadores revisaron la historia del hogar Philpott, encontraron numerosos ejemplos de estas dinámicas. Antiguas parejas describieron miedo. Describieron intimidación. Describieron situaciones en las que marcharse parecía imposible. Esos testimonios resultaron importantes porque ayudaron a los investigadores a comprender la influencia que Philpott ejercía sobre quienes lo rodeaban. Y esa influencia desempeñaría posteriormente un papel fundamental en el caso criminal. A finales de la década de 2000, Philpott se había convertido en una figura relativamente conocida. No era una celebridad en el sentido tradicional, pero sí alguien reconocible, alguien que aparecía en televisión. Alguien mencionado con frecuencia en los periódicos. Participaba en programas de entrevistas. Tomaba parte en documentales. Intervenía en debates públicos. A menudo se presentaba como víctima de críticas injustas. Cuando era cuestionado sobre su situación laboral, respondía con agresividad. Cuando le preguntaban sobre la estructura de su familia, insistía en que su vida privada no era asunto de nadie más. Cuando los críticos lo acusaban de aprovecharse de las ayudas estatales, reaccionaba con firmeza. Estas apariciones revelaban aspectos importantes de su personalidad. Parecía sentirse cómodo con la confrontación. Disfrutaba de la atención. Y mostraba un fuerte interés por proteger su imagen pública. Estos rasgos resultarían especialmente significativos después del incendio, porque los investigadores observarían comportamientos similares durante la investigación criminal. Pero años antes de aquello, la familia ya avanzaba hacia una crisis. Uno de los acontecimientos más importantes ocurrió cuando Lisa Willis comenzó a replantearse su futuro. Durante años había formado parte del hogar, compartía responsabilidades, ayudaba a criar a los niños, mantenía una relación con Philpott, pero finalmente, según los relatos posteriores, llegó a un punto en el que quería marcharse. Irse no era fácil. En muchas relaciones controladoras, la separación es uno de los momentos más peligrosos. La persona controladora suele interpretar la ruptura como una pérdida de poder, un desafío a su autoridad, un rechazo que no puede aceptar. Los investigadores examinarían más tarde si estas dinámicas estaban presentes en el hogar Philpott. En febrero de 2012, Lisa tomó una decisión. Se marchó. Su salida alteró drásticamente la estructura familiar. De repente, el sistema que había existido durante años se rompió. Y las consecuencias fueron inmediatas. La separación provocó una disputa por la custodia de los hijos que compartía con Philpott. No era simplemente un desacuerdo personal. Era un conflicto legal. Un conflicto con consecuencias potencialmente importantes. A medida que la disputa se intensificaba, también aumentaban las tensiones dentro del hogar. Las discusiones eran más frecuentes. Las emociones estaban cada vez más alteradas. La posibilidad de perder el acceso a sus hijos se convirtió en una cuestión central. Para los investigadores que posteriormente analizarían los hechos, este periodo resultó crucial. Porque muchas de las decisiones que vendrían después tuvieron su origen aquí. No la noche del incendio. No unos días antes del incendio. Sino durante los meses posteriores a la salida de Lisa. Fue allí donde los detectives encontrarían las raíces de la tragedia. En aquel momento, sin embargo, pocas personas comprendían hasta qué punto la situación se había vuelto grave. Para los vecinos, la vida parecía relativamente normal. Para el público, Philpott seguía siendo una controvertida personalidad televisiva. Para los periodistas, la familia continuaba siendo una historia curiosa de interés humano.
Los problemas más profundos permanecían ocultos. Y mientras esos problemas crecían, 6 niños continuaban viviendo su vida cotidiana. Iban a la escuela, pasaban tiempo con amigos, jugaban, reían, hacían planes para el futuro. Como cualquier niño, estaban concentrados en las cosas normales de la vida. Cumpleaños, vacaciones, actividades escolares, eventos familiares. Los adultos a su alrededor lidiaban con conflictos cada vez más graves. Los niños no tenían forma de saber hacia dónde conducirían esos conflictos. Uno de los aspectos más tristes de este caso es que los niños dependían completamente de los adultos responsables de protegerlos. Los niños confían en sus padres. Confían en quienes los cuidan. Confían en que los adultos tomarán decisiones en su beneficio. Esa confianza es fundamental. Constituye la base misma de la infancia. Y en este caso, esa confianza acabaría siendo traicionada de la manera más devastadora imaginable. Para la primavera de 2012, la disputa por la custodia se había vuelto cada vez más importante. Los procedimientos judiciales se acercaban. Se discutían decisiones futuras relacionadas con los niños. El resultado importaba profundamente a todos los involucrados. Para Philpott, argumentarían más tarde los investigadores, lo que estaba en juego era especialmente importante. Se enfrentaba a una situación que no le gustaba. Una situación en la que los acontecimientos ya no estaban completamente bajo su control. Para un hombre que había pasado años moldeando la vida de quienes lo rodeaban, esa pérdida de control parece haber tenido un enorme significado. Los detectives concluirían más tarde que la batalla por la custodia se convirtió en uno de los factores clave que impulsaron las decisiones posteriores. Pero en este punto de la historia, nadie sabía lo que estaba por venir. Nadie imaginaba que, en cuestión de semanas, 6 niños estarían muertos. Nadie imaginaba que uno de los casos criminales más impactantes de Gran Bretaña ya estaba comenzando a tomar forma. Las señales de advertencia existían. Las tensiones eran reales. Los conflictos se intensificaban. Pero el desenlace final seguía oculto. Por ahora, mientras los investigadores reconstruían posteriormente la cronología de los hechos, comprendieron que los meses posteriores a la marcha de Lisa contenían pistas fundamentales. La disputa por la custodia. El creciente resentimiento. El deseo de obtener ventaja. La necesidad de recuperar el control. Todos esos elementos estaban a punto de converger. Y cuando lo hicieron, las consecuencias fueron catastróficas. El público seguía creyendo que observaba a una familia complicada enfrentando problemas personales. Los investigadores acabarían descubriendo algo mucho más inquietante. Un plan. Un esquema temerario. Y una decisión que pondría a 6 niños inocentes en un peligro inimaginable. La historia se acercaba a su capítulo más oscuro. Y las personas responsables ya estaban poniendo los acontecimientos en marcha. En la parte 3 examinaremos la batalla por la custodia que los fiscales describieron posteriormente como el punto de inflexión del caso, la relación entre Mick Philpott y el amigo de la familia Paul Mosley, y el plan que, según los investigadores, fue diseñado para manipular el sistema judicial, pero que terminó convirtiéndose en una de las tragedias familiares más desgarradoras de Gran Bretaña. Porque el camino hacia el incendio de la casa de Derby no comenzó con una cerilla. Comenzó con una decisión. Lisa Willis se había marchado. La batalla por la custodia se acercaba. Y Mick Philpott estaba perdiendo el control de una situación que deseaba desesperadamente ganar. Lo que ocurrió después transformaría una disputa familiar en una conspiración criminal que terminaría con la muerte de 6 niños. Para la primavera de 2012, el hogar de los Philpott ya no estaba simplemente lidiando con tensiones familiares. La situación había evolucionado hacia algo mucho más serio. Las relaciones se habían roto. La confianza había desaparecido. Y una disputa por la custodia se acercaba rápidamente. Según los fiscales, las decisiones tomadas durante este periodo acabarían poniendo a 6 niños en un peligro mortal. Cuando Lisa Willis abandonó el hogar en febrero de 2012, hizo mucho más que terminar una relación. Alteró un sistema que había existido durante años. Durante mucho tiempo, Mick Philpott había mantenido una influencia considerable sobre las personas que lo rodeaban. Ahora, una de las integrantes más importantes del hogar había decidido marcharse. Y, más importante aún, había tomado una decisión que desafiaba directamente su autoridad. Para los observadores externos, aquello podía parecer una separación difícil, pero común. Las disputas por la custodia ocurren todos los días. Las exparejas discuten. Los abogados intervienen. Los tribunales toman decisiones. Y la mayoría de los casos nunca llegan a convertirse en noticia nacional. Pero los investigadores concluirían más tarde que esta disputa era diferente. Porque, según las pruebas presentadas ante el tribunal, Mick Philpott no estaba simplemente interesado en resolver un desacuerdo. Quería un resultado específico.
y estaba dispuesto a perseguirlo mediante un plan que terminaría teniendo consecuencias catastróficas. A medida que avanzaba la batalla por la custodia, Philpott se obsesionó cada vez más con recuperar el control de la situación. Los hijos que compartía con Lisa Willis se convirtieron en el centro del conflicto. Se discutían futuros acuerdos de custodia. Las audiencias judiciales se acercaban. Estaban a punto de tomarse decisiones importantes. Y para Philpott, el resultado tenía una enorme importancia. Posteriormente, la acusación sostendría que quería fortalecer su posición antes de que aquellos procedimientos judiciales tuvieran lugar. Y en algún momento durante ese periodo, los investigadores creen que una idea peligrosa comenzó a tomar forma. A primera vista, el plan parecía temerario. Observado más de cerca, parecía completamente irracional. Sin embargo, según las pruebas que posteriormente se presentaron en el juicio, quienes participaron creían que podría funcionar. La idea básica era engañosamente simple. Se provocaría un incendio en la casa de los Philpott. De alguna manera, la culpa recaería sobre Lisa Willis. Mick Philpott aparecería como un padre heroico. La simpatía pública se inclinaría a su favor. Y la disputa por la custodia se vería influenciada por la atención generada. Era un plan basado en la manipulación. Un plan basado en el engaño. Y un plan que dependía de que cada detalle saliera exactamente como se esperaba. Pero las conspiraciones criminales rara vez se desarrollan según lo previsto, especialmente cuando se pone en riesgo la vida de personas inocentes. Una de las figuras clave durante este periodo fue un hombre llamado Paul Mosley. A diferencia de Mick Philpott, Paul Mosley no era una figura conocida a nivel nacional. La mayoría de la gente jamás había oído hablar de él. Pero los investigadores acabarían identificándolo como un participante esencial en los acontecimientos que condujeron al incendio. Mosley era considerado un amigo de la familia. Pasaba tiempo con los Philpott. Conocía bien el hogar. Y según las pruebas examinadas posteriormente por los detectives, terminó involucrándose en conversaciones relacionadas con el supuesto plan de incendio provocado. Comprender el papel de Paul Mosley se convirtió en una prioridad para los investigadores. Querían saber hasta qué punto estaba implicado. ¿Qué sabía? ¿Cuándo lo supo? ¿Y por qué aceptó participar? Estas preguntas se convertirían en cuestiones centrales durante el proceso judicial. En aquel momento, sin embargo, nada de esto era visible para el mundo exterior. Los vecinos continuaban con sus rutinas diarias. La comunidad desconocía en gran medida lo que se estaba desarrollando. Los niños seguían asistiendo a la escuela y pasando tiempo con sus amigos. La vida parecía normal. Pero bajo la superficie, algo peligroso estaba tomando forma. Uno de los aspectos más perturbadores de este caso es la extrema imprudencia del supuesto plan. El fuego es una de las fuerzas más impredecibles que existen. Los bomberos profesionales pasan años aprendiendo cómo se propagan las llamas, qué tan rápido puede desplazarse el humo, y con qué facilidad una situación puede volverse mortal. Incluso los expertos no siempre pueden predecir exactamente cómo se comportará un incendio. Sin embargo, según los fiscales, las personas involucradas en este plan creían que podían controlar el resultado. Creían que podían provocar un incendio, crear un incidente dramático, rescatar a los ocupantes y terminar siendo vistos como víctimas o héroes. Posteriormente, los investigadores describirían un plan basado en suposiciones. Suposiciones que resultarían trágicamente equivocadas. Cuando los detectives reconstruyeron los acontecimientos, concluyeron que la intención no era matar a los niños. Esa distinción resultó importante durante el proceso judicial. Los cargos finalmente reflejarían esa conclusión. Pero aunque la acusación aceptó que la muerte de los niños no era el resultado buscado, sostuvo que los acusados habían creado conscientemente una situación extremadamente peligrosa. Una situación donde la muerte era una posibilidad previsible. Una situación donde niños inocentes fueron colocados directamente en peligro. Y una situación cuyas consecuencias se volvieron irreversibles en cuestión de minutos. A medida que se acercaba la audiencia por la custodia, supuestamente continuaron los preparativos. Según las pruebas presentadas posteriormente ante el tribunal, el plan consistía en introducir gasolina a través del buzón de la vivienda familiar antes de prenderle fuego. Los investigadores creían que quienes participaron esperaban que el incendio permaneciera bajo control el tiempo suficiente para que se produjera un rescate, pero esa suposición ignoraba una realidad fundamental. Los incendios no siguen guiones, no respetan planes. Y no tienen en cuenta las intenciones de quienes los provocan. Una vez que las llamas cobran fuerza, los acontecimientos pueden escapar al control con una velocidad aterradora. Las investigaciones modernas sobre incendios han demostrado repetidamente que las condiciones dentro de una estructura en llamas pueden volverse mortales en cuestión de minutos. El humo se propaga rápidamente. La visibilidad desaparece. Las temperaturas aumentan de forma extrema.
Las rutas de escape se vuelven inaccesibles. Las personas se desorientan. Y la supervivencia se vuelve cada vez más difícil. Las personas involucradas en este caso no comprendieron esas realidades o decidieron ignorarlas. Cualquiera de las dos posibilidades resulta devastadora. A medida que los investigadores revisaban la cronología, llegaron a la conclusión de que la conspiración parecía impulsada por una combinación de motivos. La disputa por la custodia parecía ocupar un lugar central, pero probablemente no era el único factor. Durante años, los problemas relacionados con la vivienda habían sido una cuestión recurrente dentro del hogar. La familia había hablado públicamente de su deseo de conseguir una casa más grande. Las entrevistas en los medios habían destacado las condiciones de hacinamiento. Las ayudas sociales y la vivienda aparecían constantemente en las discusiones públicas sobre la familia. Posteriormente, los fiscales argumentarían que estos asuntos formaban parte del contexto general que rodeaba la conspiración. Las motivaciones exactas serían debatidas ampliamente durante el proceso judicial, pero los investigadores se concentraban principalmente en un hecho. 6 niños acabarían pagando el precio. Las víctimas no estaban involucradas en disputas legales. No participaban en controversias mediáticas. No formaban parte de conflictos entre adultos. Eran simplemente niños. Y como todos los niños, dependían de los adultos para mantenerse seguros. Esa confianza es lo que hace tan difícil comprender este caso. Se espera que los padres y cuidadores protejan a los niños del peligro. Se espera que actúen pensando en su bienestar. La sociedad da por hecho que los niños estarán más seguros en su propio hogar. Este caso destruyó esa suposición. Cuando los detectives reconstruyeron posteriormente los hechos, encontraron indicios de preparación, conversaciones, movimientos, acciones que parecían consistentes con una planificación previa. Cada nuevo descubrimiento fortalecía la teoría de la acusación. El incendio, creían, no había sido un accidente. No había sido un acto impulsivo. Formaba parte de un plan deliberado. El desafío para los investigadores consistía en demostrar exactamente cómo funcionó ese plan y quiénes participaron en él. Esas preguntas acabarían respondiéndose mediante pruebas forenses, testimonios de testigos y grabaciones que se convertirían en algunas de las evidencias más importantes de todo el caso. Pero antes de que esos descubrimientos salieran a la luz, quienes estaban involucrados seguían creyendo que su plan tendría éxito. Esa creencia resultaría fatal. A medida que se acercaba mayo de 2012, la conspiración avanzaba hacia su ejecución. La audiencia por la custodia estaba cada vez más cerca. La presión aumentaba. El tiempo se agotaba. Cualesquiera que hubieran sido las conversaciones mantenidas tras las puertas cerradas, estaban llegando a una etapa crítica. Y las personas implicadas parecían decididas a seguir adelante. La tragedia del caso Derby no consiste únicamente en que murieran 6 niños. También consiste en que existieron múltiples oportunidades para tomar decisiones diferentes. Elegir otros caminos. Detenerse. Alejarse. Avisar a las autoridades. Reconocer el peligro evidente. Pero ninguna de esas cosas ocurrió. En cambio, el plan continuó. Y con cada día que pasaba, el riesgo aumentaba. Los investigadores dedicarían innumerables horas a examinar aquellas semanas finales. Entrevistaron a testigos. Revisaron cronologías. Analizaron comunicaciones. Intentaron comprender exactamente cómo una disputa familiar se transformó en una conspiración criminal. La respuesta no era sencilla. El comportamiento humano rara vez lo es. Pero una conclusión se volvió cada vez más clara. Los adultos implicados estaban concentrados en alcanzar sus objetivos. La seguridad de los niños había pasado a un segundo plano. Esa conclusión perseguiría a los investigadores. Porque una vez que comenzó el incendio, las intenciones dejaron de importar. Solo importaban las consecuencias. Y esas consecuencias serían devastadoras. Para los 6 niños que vivían en la casa, aquellas semanas parecían completamente normales. Asistían a la escuela. Pasaban tiempo con sus amigos. Participaban en actividades familiares. Hacían planes para el futuro. Nada indica que supieran lo que se discutía a su alrededor. Nada indica que comprendieran el peligro que enfrentaban. Confiaban en los adultos de sus vidas, como hacen todos los niños. Y esa confianza acabaría siendo traicionada. Los últimos días antes del incendio transcurrieron sin llamar la atención pública. Ningún titular advirtió sobre lo que estaba por suceder. No se emitieron alertas. Nadie fuera de la conspiración comprendía el peligro. Para los vecinos, era simplemente otra semana normal. Para la comunidad, la vida continuaba como siempre. Pero los investigadores concluirían más tarde que una cadena mortal de acontecimientos ya estaba en marcha. La cuenta regresiva había comenzado.
Y una vez que el plan avanzó, ya no existía forma de revertir el resultado. Mirándolo en retrospectiva, el plan parece imposible de comprender. Se basaba en suposiciones poco realistas. Ignoraba riesgos evidentes. Y ponía en peligro la vida de niños inocentes. Sin embargo, la historia está llena de planes criminales que parecen irracionales cuando se analizan después de los hechos. Las personas se obsesionan con objetivos inmediatos. Se convencen de que todo saldrá bien. Ignoran las advertencias. Minimizan los riesgos. Y subestiman las consecuencias. El caso Derby parece seguir ese patrón. Lo que en teoría parecía manejable se volvió incontrolable en la realidad. Y la diferencia entre ambas cosas resultó mortal. A comienzos de mayo de 2012, todas las piezas estaban colocadas. La disputa por la custodia seguía sin resolverse. La presunta conspiración avanzaba. Y las personas involucradas se acercaban a un momento del que ya no habría retorno. Muy pronto, una tranquila calle de Derby se convertiría en el escenario de una de las investigaciones criminales más desgarradoras de Gran Bretaña. Muy pronto, los bomberos correrían hacia una casa en llamas. Muy pronto, unos padres recibirían noticias devastadoras. Muy pronto, los detectives comenzarían a descubrir una verdad mucho más oscura de lo que nadie había imaginado. La fase final de la tragedia estaba a punto de comenzar. Y 6 niños inocentes estaban a solo unos días de perder la vida. En la parte 4 examinaremos la noche del incendio, la desesperada respuesta de los servicios de emergencia, la muerte de los 6 niños y la investigación que transformó a un padre aparentemente afligido en el principal sospechoso de uno de los crímenes familiares más impactantes de Gran Bretaña. Porque una vez que las llamas aparecieron en Victory Road, la conspiración dejó de ser un plan. Se convirtió en un desastre. El supuesto complot ya estaba en marcha. La audiencia por la custodia se acercaba. Y las personas implicadas todavía creían que podían controlar lo que ocurriría después. Estaban equivocadas. La madrugada del 11 de mayo de 2012 comenzó como cualquier otra en Derby. Las calles estaban tranquilas. La mayoría de las personas dormían. Las luces de las casas permanecían apagadas. La ciudad descansaba. Nadie imaginaba que, en pocas horas, Gran Bretaña despertaría ante una de las tragedias familiares más devastadoras de su historia moderna. En Victory Road, los niños dormían en sus habitaciones. Habían pasado el día como cualquier otro. Habían asistido a la escuela. Habían jugado. Habían hablado con amigos y familiares. Habían hecho planes para los días siguientes. Nada indicaba que aquella sería la última noche de sus vidas. Para los vecinos, tampoco había señales evidentes de que algo estuviera a punto de ocurrir. La calle permanecía tranquila. Todo parecía normal. Pero, según las conclusiones a las que llegarían posteriormente los investigadores, una cadena de acontecimientos ya estaba en marcha. Una cadena que pronto desembocaría en una catástrofe. Poco antes de las 4 de la madrugada, las circunstancias comenzaron a cambiar. La mayoría de los residentes de la zona seguían dormidos. Los vehículos apenas circulaban. Las calles estaban prácticamente vacías. Las familias de toda la ciudad ignoraban que, en cuestión de minutos, una de las tragedias familiares más devastadoras de la historia criminal británica moderna estaba a punto de desarrollarse. Para los niños que dormían dentro de la vivienda de Victory Road, debería haber sido una noche cualquiera. No había razón para pensar que estuvieran en peligro. No existía ninguna advertencia de que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Ninguna señal de que el lugar donde debían sentirse más seguros se convertiría en una trampa mortal. Lo que ocurrió después conmocionaría a toda una nación. Y aunque el incendio duró relativamente poco tiempo, sus consecuencias resonarían durante años. Aproximadamente a las 4 de la madrugada, las llamas se iniciaron dentro de la propiedad. En cuestión de instantes, el fuego comenzó a extenderse por la vivienda. La secuencia exacta de los acontecimientos se convertiría posteriormente en un aspecto fundamental de la investigación. Pero un hecho quedó claro desde el principio. El incendio avanzaba mucho más rápido de lo que cualquiera había imaginado. El fuego suele ser malinterpretado. Las películas y los programas de televisión a menudo presentan las llamas como una amenaza lenta que permite largas y dramáticas huidas. La realidad es muy diferente. Los incendios modernos en viviendas pueden volverse mortales en cuestión de minutos. El humo se propaga rápidamente. Los gases tóxicos llenan las habitaciones. La visibilidad desaparece. Las temperaturas alcanzan niveles extremos. Y la supervivencia se vuelve cada vez más difícil con cada segundo que pasa. Esa realidad tendría consecuencias devastadoras en Victory Road. Mientras las llamas se extendían por la vivienda, se realizaron llamadas de emergencia. Los bomberos fueron movilizados. La policía respondió. Las ambulancias se dirigieron rápidamente al lugar.
Para el personal de emergencia, cada segundo era crucial. El objetivo era sencillo: llegar a la casa, rescatar a cualquier persona atrapada, salvar vidas. Pero cuando los equipos llegaron al lugar, se encontraron con un incendio intenso y extremadamente peligroso. Una gran cantidad de humo salía del edificio. Las llamas eran visibles desde el exterior. Las condiciones dentro de la vivienda empeoraban rápidamente. Los bomberos iniciaron inmediatamente las labores de rescate. A pesar del enorme peligro, entraron en la propiedad y lucharon desesperadamente por llegar hasta quienes se encontraban atrapados. El trabajo era físicamente agotador, emocionalmente devastador y extraordinariamente peligroso. Aún así, continuaron avanzando. Sabían que había niños dentro, y sabían que cada segundo podía marcar la diferencia. A medida que se desarrollaba la operación de rescate, la realidad de la situación se volvió cada vez más desgarradora. Varios niños fueron localizados dentro de la vivienda. El personal médico comenzó inmediatamente los esfuerzos para salvarles la vida. Se realizaron maniobras de emergencia. Se aplicaron tratamientos urgentes. Se intentó todo lo posible, pero las condiciones ya se habían vuelto catastróficas. Las víctimas habían estado expuestas a niveles devastadores de humo y gases tóxicos. Los daños causados por el incendio eran extremadamente graves. Los niños más pequeños nunca tuvieron oportunidad de comprender lo que estaba ocurriendo. Dormían cuando comenzó el fuego. La víctima de mayor edad tenía tan solo 13 años. Los 6 niños dependían completamente de los adultos para protegerlos. Y esa protección había fallado. Cuando amaneció sobre Derby, la magnitud de la tragedia quedó clara. 6 niños habían perdido la vida. Las víctimas eran Duvaine Philpott, de 13 años, Jade Philpott, de 10 años, John Philpott, de 9 años, Jack Philpott, de 7 años, Jesse Philpott, de 6 años, Jaden Philpott, de 5 años. Cada uno de ellos tenía su propia personalidad, sus propios sueños, su propio futuro. Los profesores los recordaban, sus amigos los recordaban, sus familiares los recordaban. Para los investigadores se convertirían en víctimas de una investigación criminal. Pero para quienes los amaban, eran niños cuyas vidas terminaron demasiado pronto. La noticia de la tragedia se difundió rápidamente. Los medios locales informaron sobre el incendio casi de inmediato. Poco después, los medios nacionales comenzaron a cubrir la historia. A medida que surgían nuevos detalles, la reacción pública fue de conmoción. La muerte de 6 niños en un solo incendio era una tragedia casi imposible de comprender. Comunidades de toda Gran Bretaña expresaron su solidaridad. Aparecieron flores cerca de la vivienda. Llegaron mensajes de apoyo de personas desconocidas. La gente quería respuestas. ¿Cómo podía haber ocurrido algo así? ¿Había sido un accidente? ¿Podrían haberse salvado los niños? ¿Qué había provocado el incendio? En aquella etapa, los investigadores aún no tenían todas las respuestas. Pero ya conocían un dato importante. El incendio parecía sospechoso. Los especialistas en incendios examinaron cuidadosamente la escena. Cada habitación quemada, cada superficie dañada, cada elemento de evidencia física. Las investigaciones modernas sobre incendios dependen en gran medida de la ciencia. Los expertos analizan patrones de combustión, examinan puntos de origen, estudian rastros químicos y reconstruyen los acontecimientos basándose en pruebas, no en suposiciones. Muy rápidamente, los especialistas llegaron a una conclusión preocupante. Aquello no parecía un incendio accidental. Las pruebas sugerían una ignición deliberada. Ese descubrimiento lo cambió todo. Lo que inicialmente parecía una terrible tragedia doméstica comenzó a ser tratado como una posible investigación criminal. El enfoque cambió de inmediato. Los detectives comenzaron a formular preguntas diferentes. ¿Quién había provocado el incendio? ¿Por qué? ¿Y quién se beneficiaba de ello? Mientras los investigadores analizaban las pruebas, la atención pública se centró en los adultos supervivientes. Entre ellos estaba Mick Philpott. En los días posteriores al incendio apareció ante las cámaras. Concedió entrevistas. Agradeció el apoyo del público. Habló de la pérdida de sus hijos. Muchos espectadores vieron a un padre devastado. Un hombre destruido por una pérdida inimaginable. Durante un breve periodo, la simpatía pública fue generalizada. Pero los detectives comenzaron a observar detalles que les resultaban incómodos. No por una única acción, no por una sola declaración, sino por un patrón. Los investigadores experimentados se apoyan en las pruebas más que en la intuición. Sin embargo, el comportamiento a veces puede generar preguntas importantes. Y ciertos aspectos de la conducta de Philpott llamaron la atención. Los agentes observaron interacciones. Los testigos aportaron declaraciones.
Personas que tuvieron contacto con él después del incendio describieron comportamientos que consideraban inusuales dadas las circunstancias. Ninguna de esas observaciones demostraba culpabilidad, pero sí motivaron a los investigadores a examinarlo con mayor detenimiento. Mientras continuaban los trabajos forenses, aparecieron nuevas pruebas. El origen del incendio comenzó a quedar más claro. Los especialistas identificaron indicios compatibles con un incendio provocado. Y lo más importante de todo, encontraron pruebas que sugerían el uso de gasolina. Este descubrimiento fortaleció considerablemente la teoría de que el fuego había sido iniciado deliberadamente. Ahora los detectives se enfrentaban a preguntas cruciales. ¿Quién tenía acceso? ¿Quién tenía la oportunidad? ¿Y quién tenía un motivo? La disputa por la custodia relacionada con Lisa Willis llamó rápidamente la atención de los investigadores. Inicialmente, los detectives exploraron múltiples posibilidades. Examinaron diferentes hipótesis. Analizaron distintas líneas de investigación. Entrevistaron a numerosas personas relacionadas con la familia. Porque una investigación responsable exige mantener la mente abierta. Los detectives no pueden centrarse en un único sospechoso e ignorar alternativas. Cada posibilidad debe ser puesta a prueba. Cada pista debe ser investigada. Cada suposición debe ser cuestionada. Y fue precisamente ese proceso el que llevó a los investigadores a una revelación crucial. Las pruebas no alejaban la investigación de la familia. La dirigían directamente hacia ella. A medida que avanzaba la investigación, los especialistas forenses realizaron nuevos descubrimientos. Las pruebas físicas comenzaron a vincular a personas clave con la planificación y ejecución del incendio. Los objetos recuperados durante la investigación adquirieron cada vez más importancia. Los análisis de laboratorio detectaron restos de gasolina. Las cronologías comenzaron a coincidir con las teorías de los investigadores. Las declaraciones de los testigos respaldaban las conclusiones emergentes. Pieza a pieza, los detectives comenzaron a reconstruir lo ocurrido. Y la imagen que surgió fue profundamente perturbadora. Cuantas más pruebas reunían, más difícil resultaba considerar el incendio como un hecho aislado. Por el contrario, parecía estar relacionado con circunstancias que la policía ya conocía. La disputa por la custodia, las tensiones familiares, las relaciones entre las personas implicadas. Todo parecía conectado. Pero los investigadores aún necesitaban algo fundamental. Pruebas. No sospechas. No teorías. Pruebas. Y esas pruebas llegarían mediante una combinación de ciencia forense, técnicas de vigilancia, testimonios de testigos y conversaciones grabadas. Uno de los momentos más importantes de toda la investigación involucró grabaciones encubiertas. La policía obtuvo conversaciones que proporcionaron información valiosa sobre las acciones y el pensamiento de las personas implicadas. Estas grabaciones acabarían convirtiéndose en pruebas extremadamente poderosas. Los investigadores las escucharon cuidadosamente. Analizaron cada declaración. Compararon los comentarios con los hechos ya establecidos. Y poco a poco construyeron una comprensión más sólida de lo sucedido. Las grabaciones no constituían evidencia aislada. Respaldaban pruebas ya existentes. Refuerzaban las conclusiones de la investigación. Y ayudaban a explicar cómo se había originado el incendio. A medida que los detectives reunían todas las piezas, comenzó a surgir una imagen escalofriante. Aquello no era simplemente un incendio. Era el resultado catastrófico de un plan imprudente. Un plan que se salió de control. Un plan que nunca debió haberse llevado a cabo. Y un plan que terminó con la muerte de 6 niños. El impacto sobre Derby fue enorme. Escuelas enteras guardaron luto. Los profesores tuvieron dificultades para explicar la tragedia a sus alumnos. Los padres abrazaron con más fuerza a sus hijos. Las comunidades organizaron actos conmemorativos. El coste emocional fue inmenso. Muchas personas encontraban imposible comprender cómo 6 niños habían perdido la vida en circunstancias que parecían completamente evitables. Pero para los investigadores, la emoción no podía sustituir a las pruebas. Su responsabilidad seguía siendo clara. Determinar exactamente qué había ocurrido. Identificar a todos los responsables. Presentar los hechos. Y garantizar que existiera rendición de cuentas. Ese proceso continuó durante meses. Miles de horas fueron dedicadas al análisis de pruebas. Los testigos fueron entrevistados repetidamente. Se completaron informes forenses. Los equipos jurídicos comenzaron a prepararse para los procedimientos judiciales. El caso se volvió cada vez más amplio y complejo. Pero en el centro de todo permanecían 6 niños cuyas vidas habían sido arrebatadas. La opinión pública exigía respuestas. La cobertura mediática aumentó. Las especulaciones se multiplicaron. Los comentaristas debatían los posibles motivos. Los expertos analizaban el comportamiento del fuego.
Antiguos conocidos hablaban con los periodistas. La investigación se convirtió en uno de los casos criminales más observados de Gran Bretaña. A medida que los detectives se acercaban a sus conclusiones, la posibilidad de presentar cargos criminales se volvía cada vez más probable. Las pruebas seguían acumulándose. La cronología se volvía más clara. Y los fiscales comenzaban a prepararse para uno de los juicios más importantes de los últimos años. Para Mick Philpott, Mairead Philpott y Paul Mosley, la investigación se estaba cerrando sobre ellos. Las pruebas seguían creciendo. Los hallazgos forenses seguían acumulándose. Y la verdad era cada vez más difícil de ocultar. Muy pronto, el caso abandonaría las calles de Derby y entraría en una sala de tribunal. Allí, los fiscales presentarían su versión de los hechos. Los equipos de defensa responderían. Los miembros del jurado evaluarían las pruebas. Y la nación escucharía finalmente la historia completa detrás del incendio. Pero antes de que eso ocurriera, los investigadores todavía necesitaban responder una última pregunta. No solo cómo comenzó el incendio, sino por qué. Porque comprender el motivo ayudaría a explicar una de las cuestiones más perturbadoras de todo el caso. ¿Cómo pudo una disputa familiar terminar con la muerte de 6 niños? Esa pregunta dominaría el juicio. Y la respuesta conmocionaría al país. En la parte 5 examinaremos las detenciones, la batalla judicial, las condenas de Mick Philpott, Mairead Philpott y Paul Mosley, así como el impacto duradero de un caso que cambió para siempre la vida de innumerables personas. Porque aunque las llamas de Victor y Road ya se habían extinguido, la búsqueda de justicia apenas se estaba comenzando. La investigación había descubierto pruebas de incendio provocado. Los detectives estaban convencidos de que no se trataba de un accidente. Ahora debían demostrar quién era responsable y por qué 6 niños habían perdido la vida. A finales de 2012, la investigación sobre el incendio de la vivienda en Derby había alcanzado un punto de inflexión. Durante meses, los detectives habían trabajado incansablemente para descubrir la verdad. Habían examinado la escena del incendio, analizado pruebas forenses, entrevistado a testigos, revisado registros telefónicos, estudiado cronologías y escuchado horas de conversaciones grabadas. Lo que comenzó como un devastador incendio doméstico se había transformado en una de las investigaciones criminales más perturbadoras de la historia moderna de Gran Bretaña. Ahora, las pruebas estaban conduciendo a los investigadores hacia una conclusión. La tragedia que acabó con la vida de 6 niños no fue un accidente. Fue el resultado de un plan imprudente y deliberado. Y los responsables pronto tendrían que responder ante la justicia. Para las familias de las víctimas, la investigación había sido un proceso doloroso. Cada nueva revelación reabría viejas heridas. Cada noticia les recordaba lo que habían perdido. Cada audiencia judicial les obligaba a revivir la tragedia. Pero, a pesar del peso emocional, muchos esperaban que el proceso legal finalmente proporcionara respuestas. Querían saber exactamente qué había ocurrido. ¿Por qué había ocurrido? Y cómo 6 niños inocentes habían perdido la vida. Las personas en el centro de la investigación eran Mick Philpott, su esposa Mairead Philpott y el amigo de la familia Paul Mosley. A medida que las pruebas seguían acumulándose, los fiscales comenzaron a preparar su caso. Las acusaciones eran extremadamente graves. Las consecuencias eran enormes. Y el interés público continuaba creciendo. Para entonces, la historia se había convertido en noticia nacional. Los programas de televisión cubrían cada avance importante. Los periódicos publicaban extensos reportajes. Los expertos legales analizaban el caso. Y el público seguía atentamente cada actualización. Muchas personas tenían dificultades para comprender las acusaciones. La idea de que varios adultos pudieran participar en un plan que pusiera a los niños en semejante peligro resultaba difícil de aceptar. Sin embargo, los investigadores creían que las pruebas hablaban por sí solas. Finalmente, el caso llegó a los tribunales. Allí, la Fiscalía comenzó a presentar las pruebas reunidas durante la investigación. El juicio atrajo una enorme atención mediática. Las salas del tribunal se llenaron de periodistas. Los medios de comunicación ofrecían actualizaciones diarias. Y el público seguía de cerca cada fase del proceso. En el centro del argumento de la acusación se encontraba una afirmación sencilla. Los acusados habían participado en un plan para provocar un incendio. Ese plan tenía como objetivo influir en una disputa por la custodia relacionada con Lisa Willis. El incendio debía generar simpatía hacia Mick Philpott y perjudicar la posición de Lisa Willis. Pero la situación se salió completamente de control. 6 niños murieron. La Fiscalía sostuvo que, aunque los acusados quizás no pretendían matar a los niños, sí crearon conscientemente una situación extremadamente peligrosa. Una situación en la que la muerte era una consecuencia previsible.
Una situación en la que niños inocentes fueron expuestos a un peligro mortal. Y una situación que terminó provocando una de las peores tragedias familiares de Gran Bretaña. Durante el juicio, los miembros del jurado escucharon una enorme cantidad de pruebas. Los especialistas forenses explicaron cómo comenzó el incendio. Los investigadores describieron la escena. Los testigos prestaron declaración. Los expertos presentaron hallazgos científicos. Cada elemento de prueba ayudó a construir una imagen más clara de lo sucedido. Uno de los aspectos más importantes del caso de la Fiscalía fue la evidencia física que vinculaba a los acusados con el incendio. Los investigadores descubrieron rastros de gasolina. Recuperaron objetos relacionados con la planificación del incendio provocado. Y presentaron resultados forenses que respaldaban su teoría de los hechos. Las pruebas eran detalladas, meticulosas y difíciles de ignorar. Sin embargo, el caso de la acusación no dependía únicamente de la ciencia forense. Las conversaciones grabadas también desempeñaron un papel fundamental. Estas grabaciones proporcionaron a los investigadores una valiosa visión de las acciones y declaraciones de las personas implicadas. Los miembros del jurado escucharon pruebas que sugerían conocimiento del plan y conciencia de lo que había ocurrido. Para los fiscales, estas grabaciones reforzaban un caso que ya era sólido. Los equipos de defensa cuestionaron varios aspectos de las pruebas. Como ocurre en cualquier juicio penal, intentaron generar dudas razonables. Cuestionaron interpretaciones. Examinaron procedimientos de investigación. Y presentaron argumentos en nombre de sus clientes. Este proceso constituye una parte esencial del sistema de justicia. Todo acusado tiene derecho a una defensa. Toda prueba debe resistir el escrutinio. Y toda acusación debe demostrarse más allá de toda duda razonable. Durante semanas, los miembros del jurado escucharon atentamente. Revisaron pruebas. Consideraron testimonios. Y evaluaron argumentos contrapuestos. La responsabilidad que recaía sobre ellos era enorme. El resultado no solo afectaría a los acusados. También afectaría la memoria de 6 niños que habían perdido la vida. A medida que avanzaba el juicio, un hecho permanecía en el centro de todo. 6 niños inocentes habían muerto. Ningún veredicto podía cambiar eso. Ninguna sentencia podía revertir aquella tragedia. Pero el tribunal tenía la obligación de determinar responsabilidades. Finalmente, el jurado alcanzó su decisión. El veredicto representó un momento decisivo en el caso. Mick Philpott, Mairead Philpott y Paul Mosley fueron declarados culpables de homicidio involuntario por la muerte de los 6 niños. Las condenas reflejaron el argumento de la Fiscalía. Aunque la muerte de los niños no era el resultado que buscaban, los acusados habían participado conscientemente en un acto extraordinariamente peligroso que condujo directamente a la tragedia. Para muchos observadores, el veredicto proporcionó un cierto sentido de responsabilidad, no de cierre. Los casos que involucran la muerte de niños rara vez ofrecen un verdadero cierre emocional, pero sí responsabilidad, un reconocimiento de que las acciones tienen consecuencias, y un reconocimiento de que quienes causan daño deben responder por ello. Después llegaron las sentencias. El tribunal consideró la gravedad del delito, la devastadora pérdida de vidas, y las circunstancias que rodearon el crimen. Mick Philpott recibió una condena de cadena perpetua con un periodo mínimo de 15 años antes de poder solicitar la libertad condicional. Mairead Philpott y Paul Mosley también recibieron importantes penas de prisión. Las palabras del juez reflejaron la gravedad extraordinaria del caso. La muerte de 6 niños representaba una pérdida imposible de medir. El sufrimiento provocado por las acciones de los acusados se extendía mucho más allá de la familia inmediata. Las comunidades se habían visto afectadas. Las escuelas se habían visto afectadas. Los amigos se habían visto afectados. Y las consecuencias continuarían durante muchos años. Para muchas personas que siguieron el caso, las sentencias plantearon preguntas difíciles. ¿Fueron suficientes los castigos? ¿Puede alguna condena reflejar realmente la pérdida de 6 vidas jóvenes? ¿Habrían evitado la tragedia penas más severas? Estos debates continúan incluso hoy. Pero independientemente de las opiniones, una realidad permanece inalterable. Nada puede devolverles la vida a los niños. Tras las condenas, la atención pública comenzó gradualmente a alejarse de los tribunales. Los titulares se volvieron menos frecuentes. La cobertura televisiva disminuyó. Nuevas historias ocuparon el lugar de las antiguas. Pero para quienes fueron directamente afectados, la tragedia nunca desapareció. Los padres que perdieron hijos continuaron cargando con ese dolor. Los familiares siguieron lamentando la pérdida. Los amigos continuaron recordando a las víctimas. Los profesores recordaban los asientos vacíos en las aulas. Las comunidades recordaban los funerales. El impacto emocional permaneció mucho después de que concluyera el juicio.
Una de las razones por las que este caso continúa atrayendo atención años después es porque pone de relieve varios problemas importantes. La violencia doméstica, el control coercitivo, la manipulación, la protección infantil y las devastadoras consecuencias que pueden producirse cuando comportamientos peligrosos no son detenidos a tiempo. Muchos expertos han señalado las numerosas señales de advertencia presentes a lo largo de la vida de Mick Philpott. Su historial de violencia, las repetidas acusaciones de abuso, los patrones de comportamiento controlador y los múltiples contactos previos con las autoridades. Mirando hacia atrás, algunas personas se preguntan si una intervención más temprana habría cambiado el resultado. Es una pregunta comprensible, pero también es una pregunta difícil. La historia no puede reescribirse. Los investigadores solo pueden trabajar con la realidad que existió. Lo más importante sigue siendo recordar a las propias víctimas. Con demasiada frecuencia, las historias de crímenes reales terminan centrándose exclusivamente en los responsables. Los autores reciben atención. Los delitos reciben atención. Las investigaciones reciben atención. Mientras tanto, las víctimas corren el riesgo de quedar en segundo plano. Eso nunca debería ocurrir. En el centro de este caso había 6 niños. Duveine, Jade, John, Doug, Jesse y Dean. No eran titulares. No eran estadísticas. Eran niños. Tenían actividades favoritas. Programas de televisión favoritos. Comidas favoritas. Amigos. Profesores. Sueños. Y futuros que deberían haber continuado mucho más allá de mayo de 2012. Sus vidas importaban. Y su memoria merece respeto. Al concluir este documental, vale la pena reflexionar sobre las lecciones que deja la masacre de la familia Derby. Este caso no trató simplemente de un incendio. Trató sobre decisiones. Trató sobre manipulación. Trató sobre control. Trató sobre las devastadoras consecuencias que pueden producirse cuando los adultos colocan sus propios intereses por encima de la seguridad de los niños. Y, sobre todo, sirve como recordatorio de que detrás de cada caso criminal existen personas reales cuyas vidas fueron cambiadas para siempre. Las víctimas merecen ser recordadas no por la forma en que murieron, sino por quienes fueron. Su historia continúa resonando porque representa una profunda tragedia humana. Una tragedia que nunca debió ocurrir. Y una tragedia que Gran Bretaña jamás olvidará. Gracias por ver este documental sobre la masacre de la familia Derby. Si este caso le ha parecido informativo y desea más documentales de crímenes reales cuidadosamente investigados y basados en hechos reales, apoye el canal. Suscríbase a True Crime Case Diary para ver más investigaciones en profundidad, casos judiciales, misterios sin resolver, historias documentales de crímenes reales. Comparta sus opiniones en los comentarios. ¿Cree que existían suficientes señales de advertencia para haber evitado esta tragedia? ¿Qué lecciones puede aprender la sociedad de este caso? Un debate respetuoso ayuda a mantener viva la memoria de las víctimas. Hasta la próxima. Manténgase seguro, manténgase curioso. Y recuerde siempre las historias que existen detrás de los titulares. Porque cada caso es más que un crimen. Cada caso es una historia humana.